Muy buenos días, tengan todos ustedes los que están aquí en su iglesia, Verso a Verso con Jesús. Yo soy Oscar Maldonado y bienvenidos todos los que están en vivo. Muchas gracias que están con nosotros y es un honor, es un gozo estar siempre aquí predicando el Evangelio, predicando la palabra del Señor, compartiendo el pan, el pan de vida. Siempre nos emocionamos cuando invitamos a alguien a comer, no, vente, vamos a comer, te invito un taco, cualquier cosa. Y te emocionas, tienes alegría. Ahora, cuanto más cuando compartimos el pan de vida, cuando compartimos ese taco celestial, ¿no? Ese alimento para nuestras almas, es algo súper, súper hermoso, súper gozoso. Y pues todos los que están a través del internet viéndonos, bienvenidos y gracias porque se han estado comunicando muchas personas de México, de Centroamérica, y es un gozo y me impresiona cómo el Señor en su soberanía, en su gran sabiduría, logró que esta tecnología que ahora tenemos pueda ser un instrumento súper útil para compartir el Evangelio. Con tan solo un clic, la palabra de Dios sale hasta el rincón que menos te imaginas. Ya todos tienen Wi-Fi, todos tienen internet y es algo bien hermoso. Así es que bienvenidos y bienvenidos a todos los que están aquí. Gracias por estar con nosotros. Así es que vamos rápidamente al tema de hoy, porque es un tema extenso, muchas cosas que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Si recordamos, la semana pasada vimos cuál era el enfoque principal de Pablo. Estamos todavía en el estudio de la primera carta a los Corintios. Y vimos la semana pasada cuál fue el enfoque de Pablo. Dijo, mi enfoque no es llegar a predicar el Evangelio con sabiduría humana, con palabras elocuentes, sino lo que es el testimonio de Dios, que vimos que era ¿cuál? El Evangelio. Eso fue lo que Pablo dijo a los corintios. Yo no quiero enseñarles sabiduría humana ni experiencias espirituales extrañas, sino el Evangelio puro. Y si recuerdan por qué dijo Pablo eso, así es que vamos para allá de una vez. Primera de Corintios capítulo 2, y hoy vamos a ver el versículo 6. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos del 1 al 5, esta semana vamos a terminar el capítulo, vamos a ver del versículo 6 al 16. Pero, ¿por qué dijo Pablo que la razón por qué él quería predicar el Evangelio puro, tal y como es? ¿Por qué dijo que era su razón principal? Si lo vemos en el versículo 5, ¿qué dijo? Para que su fe no fuera basada en otra cosa, sino más que en el poder de Dios. Que nuestra fe fuera basada en el Evangelio puro. Porque entonces, si tenemos nuestra fe basada en ese fundamento que aún mismo Pablo dice, este fundamento no se mueve, nadie puede mover este fundamento. Entonces, si nuestra fe está basada en ese fundamento, es una fe que no es fluctuante, es una fe que no va a cambiar, porque el fundamento no cambia. Entonces, por eso Pablo dice, yo voy a predicar el Evangelio con el enfoque en la cruz del Calvario, en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, esa fue la razón principal de por qué dijo Pablo, el enfoque de la predicación siempre tiene que ser Jesucristo y crucificado. Entonces, me encanta eso, como Pablo desde entonces estaba poniendo esa medicina contra los falsos profetas, contra las falsas doctrinas. Ahora, ¿por qué? Si apuntan este versículo ahí, primera de Timoteo 4:1, con los que quieran ir para allá, yo se los leo rápidamente. Habla de cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, tú siempre mantente firme en lo que es la palabra de Dios, porque va a haber apostasía, va a haber gente que apostatará de su fe, escucharán falsos profetas y doctrina de demonios. ¿Qué significa que apostatarán de su fe? Que la van a dejar, que van a decir, ¿sabes qué? Esta fe no funciona. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio con algo más que es la resurrección, que es la cruz del Calvario, eso nunca va a funcionar. Si predicamos ese Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, y vemos que en realidad no somos prosperados financieramente, decimos, no, este Evangelio, esta fe, esta religión, Jesucristo no sirve, entonces yo me voy a otro. Eso es lo que quiere decir que empezarán a apostatar de la fe. Van a dejar esa fe. ¿Por qué? Porque no estamos presentando el Evangelio como debe de ser. Dice que muchos escucharán a falsos profetas y a doctrina de demonios. Entonces, si basamos nuestra fe a algo o a alguien que no es Jesucristo,
estamos preparando el camino para el anticristo. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra de Dios misma dice que este hombre va a ser una persona carismática, va a ser una persona que va a ser muy, va a tener mucho atracción hacia las personas, va a hablar palabras elocuentes, va a hablar palabras que la gente quiere escuchar. Va a decir, wow, este hombre habla hermoso, mira nada más, tiene un carisma. Entonces, cuando nosotros no ponemos esa fe fundada en Jesucristo, estamos preparando ese camino para que este hombre de perdición llegue y cautive a todas esas mentes, a todos esos corazones que andan buscando cualquier otra cosa. Tenemos que tener esa fe fundada en Jesucristo para no preparar este camino a este hombre de perdición. Ahora, otra cosa que estuve meditando un poco: si nosotros nos vamos con este evangelio barato de la prosperidad y que ven a Cristo y no vas a tener problemas, si llevamos nosotros ese evangelio de aquí de América, que es donde está muy popular este evangelio, si llevamos este evangelio al Medio Oriente, si llevamos este evangelio a China, por ejemplo, donde los cristianos, nuestros hermanos allá, están siendo perseguidos, y en el mejor de los casos, cuando se convierten a Cristo, cuando les va bien, los golpean, los maltratan. Ese es el mejor caso. Aún en el peor caso, obviamente, les cuesta la vida. Si llevamos nosotros ese evangelio de decir, mira, ven a Cristo y no vas a tener problemas, ¿qué va a pasar con todas estas personas? ¿Qué va a pasar cuando llegue alguien y los persigan? Llegue alguien y les diga, ¿sabes qué? Vamos a matar a tu esposa, a tus hijos si no niegas a Jesús. Entonces ese evangelio van a decir, oye, pues esto es basura, no es cierto. El evangelio es universal, el Señor salva a todos aquí y en todos lados de la misma manera. Por eso no puede ser ese evangelio, un evangelio diferente en América y un evangelio diferente en China o en otros lados. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Ahora, tenemos que pensar una cosa: ¿cuánto tiempo crees que va a pasar antes de que esa misma persecución que hay en otros lados llegue aquí? Te lo digo, va a llegar. Y si no estamos fundados, bien cimentados en lo que creemos, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar esa fe, vamos a dejar de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque no estamos firmes en lo que creemos. Va a llegar esa persecución. Nosotros no somos nada especial para que esa persecución que nuestros hermanos están viviendo en otros lados llegue aquí. Va a llegar, y si no estamos listos, vamos a caer. Y ahora, de hecho, esta semana estaba viendo mucho cómo aún en México ya está empezando a haber ese tipo de persecución. Estaban diciendo que en un lugar, en un pueblo, si no mal me equivoco, les cortaron el agua. Si tú decías que no eras católico, te cortaban el agua y no te dejaban entrar. Es más, pusieron un señalamiento que decía, este pueblo es católico, si eres protestante no eres bienvenido. Entonces, cositas así que vamos a empezar a ver que poco a poco van a ir creciendo esa persecución. Entonces, una vez más, estemos firmes en lo que creemos y qué es el fundamento de nuestra fe. Bueno, vamos ahora al tema del día de hoy, porque si no, agarro avión y nos vamos, ¿verdad? El tema del día de hoy se llama serpientes y escaleras. Ya han de decir, wow, ¿qué tipo de título es ese? Bienvenidos, pásenme. Serpientes y escaleras. No sé si alguna vez ustedes llegaron a jugar es un juego de mesa. El punto de este juego es llegar son 100 cuadritos. Entonces tiras unos dados y vas subiendo conforme al número de los dados, ¿verdad? Entonces el punto de este juego es llegar a 100. Pero este juego, o sea que es sumamente fácil, pero el punto de este juego es que vas subiendo los cuadritos y a veces te toca una escalera y esa escalera te sube a unos cuadritos más para arriba, obviamente. Pero a veces te toca lo que es una serpiente. Y si te toca una serpiente, esa serpiente te regresa hacia abajo. Entonces, ¿qué quise decir yo con ponerle este título, Serpientes y Escaleras? Que muchas veces nuestra vida es así. Nosotros
como que tomamos un punto en nuestra vida y decimos, cuando yo llegué a este punto en mi vida, entonces voy a ser feliz. Cuando yo llegue a ya estar casado, cuando yo llegue a tener mi casa, cuando yo llegue a tener cualquier cosa, decimos, cuando yo llegue a ese punto de mi vida, ahí es donde yo voy a ser feliz. ¿Y qué hacemos? Empezamos a trabajar duro para llegar a ese lugar, porque sabemos o pensamos que ahí está nuestra felicidad. ¿Y qué pasa? Como en serpientes escaleras, a veces agarramos una escalera y wow, subimos rápidamente y nos emocionamos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a ese cuadro donde está la serpiente y llegamos otra vez hasta abajo? Y déjame decirte que si el Señor no está incluido en ese plan que tú tienes para llegar a la felicidad, siempre antes de llegar a ese cuadro 100 va a estar la serpiente y te va a llevar hasta el número 1 a volver a empezar. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver que mucha gente, millonarios que dicen, ok, mi mente es ser millonario, y llegan a ese cuadro de su vida, a decir, tengo todo el dinero que quise. Y hemos visto tantos ejemplos donde aún gente millonaria se quita la vida. ¿Por qué? Porque decían, no le encuentro propósito a mi vida, no soy feliz, tengo depresión. A artistas famosos que llegan al pico de su carrera y dicen, me siento vacío, no encuentro yo propósito en mi vida. ¿Qué pasó? Llegaron a ese cuadro y esa serpiente los llevó al número 1, de decir, ¿sabes qué? Pensé que ahí estaba la felicidad, pero ahora me doy cuenta que no. Entonces vuelven a querer subir al número 100 y llegan y otra vez para abajo, y llegan y otra vez para abajo. ¿Por qué sientes todavía ese anhelo, esa necesidad? ¿Qué hace falta? Esas preguntas son las que vamos a contestar el día de hoy, si Dios nos permite, en la porción que nos toca el día de hoy. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Vamos para allá, si no han estado para allá. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Y vamos a ver hasta el 16, pero ahorita vamos a leer solamente hasta el 12, por cuestión de tiempo. Así que cuando estén allá, díganme, estoy listo. Los que están en vivo, acuérdense por favor, si tienen oportunidad de tener una Biblia ahí con ustedes, háganlo. Es bien importante que visualicen la palabra de Dios para que se nos quede más en nuestro cerebrito. Y si no tienen oportunidad de tenerla en ese momento, apunten las citas bíblicas o después chequen en su casa, pero siempre verifiquen. Acuérdense, verifiquen siempre que cualquier palabra que ustedes escuchan sea la palabra de Dios. Así es que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con sabiduría de este mundo, ni de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, o sea, ni siquiera por aquí les pasó, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. 11. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Para entender lo que Dios nos ha dado. Por eso nos dio el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu presencia, por tu palabra, Señor, y que tu Espíritu está aquí entre nosotros, Padre. Y no solamente entre nosotros, sino dentro de nosotros, Padre, porque tú dices en tu palabra que ahora tú moras, que nuestro cuerpo es tu morada, Señor. Y te damos gracias por tener ese amor, por tener esa misericordia, Señor. Y Padre, te pedimos que nos ayudes el día de hoy, Padre, que tu Espíritu Santo revele
a cada uno de nosotros cuál es nuestro propósito, cuál es, Padre, nuestro llamado en ti, Señor. Y aquellos que tal vez no te conocen, Señor, que el día de hoy tú te reveles a ellos, reveles su pecado, Señor, y los traigas al arrepentimiento, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Padre, que todos lleguemos al arrepentimiento para que lleguemos, Padre, a estar contigo en la eternidad. Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, y tu Espíritu Santo tome control de este lugar y de todos los que están escuchando a través de las redes sociales, Padre. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, creo que todo ser humano busca la felicidad. No hay nadie que diga, no, pues yo en esta vida vengo y quiero sufrir. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta eso. Pero pensamos y vemos estos ejemplos que estaba dando de personas que buscan la felicidad en dinero, en riquezas, no, es que yo voy a buscar esta mujer o este hombre, porque este hombre o esta mujer me va a hacer feliz. Y resulta que, ¿sabes qué? Ya no lo amo, ya no la amo. Y vemos todos estos ejemplos en nuestra vida y decimos, bueno, yo voy a seguir ese camino, pero yo voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo sé que a mí me va a tocar una suerte, decimos eso, ¿no? Diferente. Y resulta que no, que llegamos a lo mismo. Esta carrera hacia la felicidad, a buscar la felicidad, no es algo nuevo. Si vamos ahí a Eclesiastés, al Antiguo Testamento, vamos a ver un hombre llamado Salomón, un hijo de David. Eclesiastés, vamos al capítulo 2, por favor. Eclesiastés capítulo 2, y son están pegados. Al versículo 1. Este hombre, si recuerdan, el Señor le dio gran sabiduría. Era uno de los hombres más sabios. Llegó Salomón y le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y el Señor le dio se conmovió que este hombre no le pidió riquezas, no le pidió nada más que sabiduría para gobernar a su pueblo. Entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué, Salomón? Me pediste sabiduría y ahora te voy a dar sabiduría y también te voy a dar riquezas. Este hombre, dice la historia aún, no solamente la palabra, sino la historia, que era el hombre más rico del mundo. Y aún si lo ponemos a lo actual, sigue siendo el hombre más rico que ha existido en la historia. Entonces este hombre tenía todo. Y fíjense lo que dice, es algo tan hermoso lo que Salomón nos dejó en su palabra, o en este libro, no en su palabra de él. Dice Eclesiastés 2:1, dice, pensé entonces en lo íntimo de mi ser, anda, que voy a probar lo que es la alegría, o sea, voy a buscar la felicidad. Voy a disfrutar de lo bueno, pero resultó que también esto es vanidad. Versículo 2 dice, y concluí que divertirse es una locura y que los placeres no sirven de nada. Versículo 3, en lo íntimo de mi ser me propuse agasajarme con vino y de ser lo más necio posible, o sea, portarme lo más loco posible, sin dejar de mantenerme bajo el control de mi sabiduría. O sea, aunque él sabía que las cosas que hacían estaban mal, dijo, yo no le voy a hacer caso a mi sabiduría, yo voy a portarme como un loco, voy a hacer loqueras. Dice, quería saber qué de bueno sacan los mortales de sus ocupaciones de toda la vida bajo el cielo. Este hombre, y si nos brincamos ahí mismo en el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, no les negué a mis ojos nada que desearan ver, ni consistentemente me aparté de placer alguno, porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Esa fue la recompensa de mis afanes. ¿Qué está diciendo? Que yo me agasajé, me emborraché, tuve 1000 mujeres, hice todo lo que yo quise hacer. No le negué a mis ojos nada. Si veía una casa, yo quiero esa casa. Si veía un carro o ¿cómo se llama? Una carreta, no sé lo que había en ese entonces, yo la quiero. Dice Salomón, yo no me negué de ningún placer. ¿Y cuál fue mi recompensa? Eso solamente.
El placer que me duró, la borrachera que me duró. ¿Cuántas horas dura una borrachera? Horas. Y al día siguiente la cruda, ¿verdad? Eso fue el placer que yo disfruté. Lo que duró el placer, 5 minutos, 1 hora, 2 horas. Después me di cuenta que estaba vacío. Después me di cuenta de que, ok, ¿ahora qué sigue? No llenó su corazón. Eclesiastés 12, ya al final de ese mismo libro, porque vemos a Salomón que a través de todo ese libro dice todo lo que él hizo y se daba cuenta, wow, esto es vanidad, es aflicción de espíritu. Dice de Salomón que con su sabiduría estudió todos los libros, estudió matemáticas, estudió biología, estudió todo lo que la ciencia, y él la entendió y la perfeccionó. Y después dijo, wow, tanta sabiduría, tanto que ahora sé, me pesa, es aflicción de espíritu. ¿Y qué dijo Salomón? Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. O sea, que llegues de viejo y digas, estoy amargado, a pesar de que según yo viví una vida alegre, busqué la felicidad, me doy cuenta que no me acordé de mi Creador. Vamos a ponernos a pensar una cosa. Dios nos creó. Y Dios no es como nosotros, que si llegamos a creer algo, tenemos un propósito para eso que vayamos a crear. Si vamos a crear, no sé, un dibujo, que es lo que más puedo crear yo. Vamos a decir, bueno, ¿yo para qué quiero este dibujo? No voy a empezar a dibujar algo a ver qué me sale, sino voy a decir que voy a dibujar, no sé, un paisaje para ponerlo en la sala de mi casa. Ya tengo un propósito para lo que estoy haciendo. Dios, siendo perfecto, no va a hacer algo, no va a crear a alguien para decir, bueno, voy a crear a Oscar, a ver dónde lo pongo, a ver qué hago con él, ya se me ocurrirá algo. Dios no es así. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito específico. Eclesiastés, ahí en el mismo Salomón, en ese capítulo, el último versículo, o el 13, perdón, no el último, el 13, dice, todo este discurso, o sea, todo lo que yo viví, termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Es el todo del hombre. El tener casas, el tener lo material, el tener todo en el amor, porque dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Todo eso, dice Salomón, ¿sabes qué? Eso no sirve para nada. ¿Cuál es el todo del hombre? ¿Cuál es el punto de la vida? Conocer a Dios. Conocer a tu Creador. ¿Por qué? Porque cuando conoces a tu Creador, entonces sabes, ok, Dios, me creaste para este propósito. Y empiezas a caminar en ese propósito de Dios. Entonces tu vida se siente llena, tengas o no tengas. ¿Por qué? Porque estás haciendo la cosa por la cual fuiste creado. Entonces encuentras ese vacío que tienes en tu corazón, ese vacío que tenemos cuando no tenemos al Señor, lo encontramos en Él, porque entonces encontramos el propósito. Pero vamos a ver, regresamos ahí a 1 Corintios, donde comenzamos. 1 Corintios capítulo 2, y pongan una marca, un dedo, una pluma ahí, porque vamos a estar viendo varios versículos, pero vamos a regresar siempre ahí. Cuando comenzamos, el versículo 7 dice, más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Ahora vamos a leer esto, fíjense. Las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es esto que dice el Señor? Ningún ojo vio, ningún oído escuchó, son las que yo tengo preparadas para ustedes. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Primera de Pedro, vamos para allá, pongan un dedo, acuérdense ahí porque vamos a regresar. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora vamos a ver cómo está su conocimiento de los libros, porque vamos a ver varios.
Primera de Pedro capítulo 1. Y si no, yo se los leo, no se preocupen. ¿Qué es eso que el Señor está diciendo que Él estaba guardando para los que le aman? Dice aquí que lo había, la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que tenía ya desde hace mucho tiempo. Ahora, un misterio, algo oculto, no es algo así como que, ¿cómo te diré? De miedo, sino Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es lo que el Señor tenía? ¿Qué era esto que tenía oculto? Esto que ahora es revelado, porque ya no es algo que sigue oculto, sino es algo revelado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, entonces aquí está, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, o sea, cuando vivimos la vida sin el propósito de Dios, la cual heredamos de nuestros padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, o sea, la muerte en la cruz del Calvario, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. Versículo 20, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo. O sea que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ese pago por nuestro pecado, dice aquí la palabra de Dios, que Él ya lo había destinado desde antes de crear el mundo. Antes de que nos creara a nosotros, antes de crear el mundo, el Señor ya había tenido esa idea. ¿Sabes qué? Yo sé que la humanidad me va a fallar, pero ya tengo yo la respuesta, ya tengo yo el rescate, ya tengo yo a Jesucristo, ya tengo yo a mi Hijo que va a ir a morir por ti y por mí. Sigue diciendo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. Versículo el 20, dice que ya lo había creado antes, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Y el versículo 21 dice, por él ustedes creen en Dios, o sea, por Jesucristo, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Qué hermoso es esto, que el Señor ya había dicho, ¿sabes qué? Mi creación me va a fallar, pero yo ya tengo la solución, ya tengo yo la solución para ese pecado. Qué hermoso es eso, que el Señor no estaba diciendo, híjole, Adán y Eva comieron de este fruto, ¿ahora qué voy a hacer? Ya sé, voy a mandar a mi hijo. La cruz del Calvario no es el plan B de Dios, siempre ha sido el plan A. Siempre Él ha tenido, dice, las cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él ya tenía preparado a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Nosotros no vamos a sacar a Dios de onda y decir, híjole, Oscar ya pecó, ¿ahora qué voy a hacer? No, es lo más hermoso, que Él ya tenía predestinado a su Hijo para morir por nosotros. Es hermoso. Ahora, pónganse a empezar en esto. Si Dios ya tenía ese plan antes de saber qué íbamos a hacer tú y yo, antes de crear el mundo, Él ya tenía este plan. ¿Tú crees que ahora que ya te creó, no tenga un plan para ti? ¿No tenga un propósito para ti? Es algo absurdo pensar que te creó y que entonces va a pensar a ver qué va a hacer contigo. Es algo absurdo. Él ya tiene un plan. Ahora, la pregunta surge. ¿Cómo sé o cómo encuentro el propósito de Dios para mi vida? Esa es una pregunta que yo sé que muchos se han hecho. Ok, ya me entregué al Señor, ahora ¿cómo sé qué es lo que tiene Él para mi vida? Versículo 10 de esa porción que leímos. De ahí regresamos a Corintios. Acuérdense que vamos a estar yendo y regresando. Regresamos a 1 Corintios capítulo 2, el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver a David y lo veo aquí, pero no sé qué está pensando.
Puedo ver a Diego, lo veo y no sé qué está pensando. Ustedes me ven aquí y pues estoy hablando la palabra, pero no saben qué estoy pensando. ¿Qué dice aquí? Que Él nos reveló en el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo nos dice qué está pensando Dios. O sea, imagínense eso nomás de ponerlo así nos tiene que volar la cabeza. ¿Qué está pensando Dios? ¡Wow! Dios está pensando, el Espíritu mismo nos habla a nosotros y nos dice, esto es lo que está pensando Dios. Es algo tan hermoso, así como yo no sé qué están pensando a unos que están viendo en vivo, yo no sé qué estás pensando. Porque luego vemos muchas personas que dicen, yo estoy viendo una persona, estoy viendo a María con una blusa roja. O sea, muchas personas que se dicen profetas, ¿no? Y dicen un nombre. Y pues María, ¿cuántas Marías? Yo puedo tirar una piedra y pegarle a una María. ¿Cuántas Marías hay que están con una camisa o una blusa roja? Pero el Espíritu habla a tu espíritu y te dice qué es lo que está pensando Dios. Yo no puedo saber lo que estás pensando, pero Dios sí. Y Él te dice lo que está pensando Dios. Es algo tan increíble. Entonces, ¿cómo encontramos ese propósito? ¿Cómo encontramos el propósito que Dios tiene para nosotros? Recibiendo a este Espíritu, recibiendo el Espíritu Santo de Dios que nos dice qué es lo que Dios está pensando. Ahora, ¿cómo recibimos ese Espíritu? Vamos a Lucas, por favor. Lucas versículo 12. Les dije que vamos a estar viendo varios versículos el día de hoy. Hoy es esgrima bíblico. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12. ¿Cómo entonces recibo ese espíritu? Porque yo quiero saber. ¿Quién no quiere saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Lucas 12, versículo 6 dice, porque han de pensar muchos, tal vez llegamos a pensar esto, ¿no? Decir, bueno, ¿a poco Dios verdaderamente se interesa en mí? ¿Verdaderamente tiene ese propósito y se interesa lo que haga yo? Porque ¿qué puedo hacer yo de influencia para el mundo? ¿Qué puedo hacer yo de influencia aún para mi colonia, mi alrededor? ¿En serio Dios está preocupado en mí? ¿Se preocupa por lo que hago, por lo que pienso? Lucas 12:6 dice, ¿acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. ¿A quién le interesa saber cuántos cabellos tienes? O sea, que digas, tienes tantos cabellos. Creo que a ninguno de nosotros, ¿verdad? Tal vez para los pelones pues no tienen mucho que pensar, ¿verdad? No tienen ni uno. Pero imagínense, o sea, esa información de cuántos cabellos tú tienes en tu cabeza no nos sirve para nada. En realidad muchos de nosotros no quisiéramos saber. A lo mejor hay alguien que sí quiere. Pero esa información la tiene Dios. Fíjense, ¿qué tanto se interesa Dios en ti y en mí? Que Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Esa información a Él no le sirve para nada, pero la tiene. ¿Por qué? Porque se interesa. Se interesa en ti, se interesa en mí. ¿Cuántos cabellos tienen en la cabeza? Dice, así que no teman, pues ustedes valen mucho más que sus pajarillos. Y sigue diciendo, vamos a leer hasta el 10. Dice, yo les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo se recibe ¿cómo? Confesando delante de los hombres al Hijo del Hombre. O sea, confesando delante de los hombres a Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos dice qué está pensando Dios, entra en nosotros, nos pone un sello. Dice la palabra que somos sellados con ese Espíritu. Entonces,
el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a decirnos lo que está pensando Dios. ¿Qué está pensando Dios? Está pensando, hijo mío, hay algo que no nos deja tener una relación y es el pecado. Pero yo por eso mandé a Jesucristo, para que pague ese precio por nuestro pecado y entonces podamos hablar, entonces podamos tener esa relación. Es lo que Dios empieza a decirnos a cada uno. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llega y te redarguye de pecado. Te dice, hey, hay un pecado, hay algo que nos está bloqueando. Dice Dios, yo quiero tener una relación contigo, pero hay un pecado que no nos deja. Pero yo ya pagué por eso. Arrepiéntete y ven a mí. Es lo que dice el Espíritu Santo cuando entra en nosotros. Ahora, si vamos más adelantito al Evangelio de Juan, hay otro pequeño detalle. Vamos para allá. Juan 16. Si no, yo se los leo. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando entra en ti, cuando entra en cada uno de nosotros? Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí. El gran pecado que nos separa de Dios es no creer en Jesucristo, no creer en quién es Él y qué es lo que hizo por ti, por mí. Versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El 13, ahí adelantito dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora, yo no sé si el día de hoy te está hablando el Espíritu de Dios. Si te está hablando, no endurezcas tu corazón. Si el Espíritu de Dios sientes ahorita en este momento que te está hablando y te está diciendo, hay un pecado que nos está separando, no endurezcas tu corazón, porque cada vez que el Espíritu llega, ¿qué es lo que acabamos de leer en Lucas? Que todo aquel que hable contra Jesucristo, que blasfeme contra Jesucristo, esas palabras, esos pecados te serán perdonados. ¿Cuál es el pecado que no te va a ser perdonado? El pecado que no nos va a ser perdonado es que cuando llegue el Espíritu Santo y te diga, necesitas arrepentirte, y digas tú, no, yo no necesito arrepentirme de nada, pues si yo soy una buena persona. Cuando nosotros negamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ese pecado no va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos arrepintamos para que el Señor entre en nuestra vida. Entonces cuando el Espíritu Santo llega y tú dices, no necesito arrepentirme, entonces estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito del sacrificio de Jesús, yo no necesito de eso. Entonces ese pecado no será perdonado. Entonces no endurezcamos más nuestro corazón. Y si vamos allá al versículo 14, regresamos allá a 1 Corintios. Ya voy a terminar. Versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿Cuál es el hombre natural? Aquel que no toma en cuenta a Dios. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Estoy diciendo que si vienes a Jesús, que si te entregas al Señor, no vas a tener problemas, ya todo va a ser muy tranquilo, no vas a tener ninguna dificultad en tu vida. Claro que no. Aún Jesucristo mismo dijo, en el mundo vas a tener problemas, en el mundo vas a tener aflicción, pero Él nos dijo claramente, pero confía en mí. No veas las circunstancias, no veas lo que el mundo te quiere mostrar, sino confía en mí. Yo ya he vencido al mundo. Yo ya he vencido al mundo. Cuando Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Señor, no te vayas. Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque entonces va a venir ese Consolador, ese Espíritu Santo del cual estamos hablando. El Espíritu Santo
Cuando no has entregado tu vida, llega y te dice arrepiéntete para que tengas una relación con Cristo. Cuando ya somos cristianos, cuando ya tenemos a ese espíritu en nuestro ser, el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, nos lleva siempre a tener un enfoque diferente en esos problemas, porque no siempre va a haber problemas, pero tenemos que tener esa perspectiva correcta de ver esos problemas. Muchas veces quisiéramos decirle a Dios o al Señor: Señor, no haz esto diferente, mira, yo no quiero pasar por estos valles, no quiero pasar por estos problemas. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir. Quisiéramos que nuestra vida fuera libre de sufrimiento, siempre tener paz, siempre tener alegría, pero eso no existe. Eso solamente existe en las películas de Disney y en Happily Ever After, las historias de princesas, pero en nuestra vida real no existe. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de ser cristiano y no ser cristiano? Porque pues, si todos pasamos por tormentas, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que vas a tener ese Espíritu Santo. La diferencia es que vas a tener a tu Creador a tu lado. No vas a estar solo. El Espíritu Santo te va a guiar. Cuando nos vaya bien, cuando estemos alegres, el Espíritu Santo nos va a guiar a Jesús para darle las gracias, porque estamos teniendo esos momentos alegres, porque estamos teniendo esos momentos de prosperidad. Cuando tengamos dificultad, cuando estemos pasando por esas tormentas, el Espíritu Santo nos va a guiar a Jesús para encontrar esa paz, para encontrar esa fuerza que todos necesitamos. Esa es la diferencia. El Señor puede usar ese dolor, puede usar eso que tú estás pasando para tu bien. La palabra de Dios dice que todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Pasamos por esos problemas y decimos: Señor, o sea, ¿esto cómo va a obrar para mi bien? Yo no veo nada bueno en esto. Pero tenemos que confiar. Dice el Señor: confía en mí, yo ya he vencido al mundo, yo ya he vencido esos problemas, yo ya he vencido el dolor. Y te digo en este momento, hay algo bueno aquí. Su Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Ahora, cuando tenemos la mente de Cristo, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo hay algo bueno aquí, tenemos que tomar la perspectiva diferente y ver, ok, como dijo Pablo una vez, dice, ok, yo estoy sufriendo, pero veo estos sufrimientos y puedo decir que no se compara a la gloria que ha de venir. Dice, todas las aflicciones de este tiempo, todas las aflicciones que ahora tengo, todos estos problemas no se van a comparar a la gloria que ha de venir. Dice la palabra de Dios que el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Y en ese momento, en ese lugar donde vamos a estar en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más enfermedad, no va a haber más divorcio, no va a haber nada de eso. Dice que Él va a enjugar nuestras lágrimas de nuestros ojos. Dice, yo voy a hacer todo nuevo. No sé con qué estás lidiando tú el día de hoy. Tal vez estás lidiando con un dolor, con una separación, con la muerte de un ser querido, con una enfermedad. Te acaban de decir que tienes una enfermedad que no tiene cura. No sé qué es lo que tú estás pasando. Lo que sí sé es de que no tienes que pasarlo solo. Está el Señor quiere darte ese consuelo. El Señor está aquí, por eso mandó al Espíritu Santo. Dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces está el Espíritu Santo que te va a guiar a toda paz, que te va a guiar a ese descanso que necesita tu alma, a pesar de los problemas. Si tú tienes al Espíritu Santo hoy, ya has confesado tú al Señor como tu suficiente Salvador, el Espíritu Santo está en ti. Y tal vez si estás teniendo problemas, si estás viendo tú esa tormenta, dice la palabra de Dios que Él es el que te da fe, Él es el que consuma, Él es el que termina tu fe, Él es el principio y el fin. Quiero que te enfoques en Jesucristo el día de hoy.
Él quiere que a pesar de esas tormentas, a pesar de que estés viendo eso tan difícil en tu vida, Él quiere que camines y que te enfoques en Él. Pero si no tienes tú a ese Espíritu Santo, si no tienes tú el Señor viviendo dentro de ti, lo acabamos de leer en Lucas, solo confiésalo con tu boca, confiésalo en público para que Él te confiese delante de los ángeles. Dice la palabra de Dios que el Señor tiene planes para ti, tiene planes de bien, tiene planes porque el Señor te va a rescatar y entonces va a hacerte sufrir sin ningún propósito. Él no es un Dios por Él es un Dios de amor. Y dice la palabra de Dios, yo tengo planes para ti, planes de bien y no para mal. Así es que si tú quieres recibir al Señor el día de hoy como tu Salvador, como tu Dios, si quieres que ese Espíritu Santo esté en ti para que recibas fuerzas para los problemas, para que recibas fuerzas en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, y el Señor mismo te dé esa paz, el Señor mismo te diga el propósito por el cual estás sufriendo, el Señor mismo te diga cuál es el propósito de por qué tienes esa vida próspera, porque aún ahí hay un propósito, y es el propósito que Dios tiene. Así es que si quieres entregarle tu vida el día de hoy, los que están aquí o los que están escuchando, dile con tus palabras solamente de tu corazón: Padre, me arrepiento de todos mis pecados, pero me arrepiento principalmente del pecado de no haber escuchado al Espíritu Santo, que muchas veces me ha dicho: arrepiéntete, arrepiéntete. Yo me arrepiento de eso, Señor, y escucho tu voz el día de hoy, y te entrego mi vida y mi corazón, y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, te doy gracias por haber pagado por mi pecado en la cruz del Calvario, y recibo ese perdón, recibo ahora mismo ese Espíritu Santo, ese Espíritu que me dice qué es lo que estás pensando tú, el cual me dice que tú tienes planes de bien para mí y no para mal, que a pesar de que veo las circunstancias que son adversas, sé que tú tienes un propósito para bien a pesar de todo eso. Señor, usa mi dolor para glorificarte. Padre, yo pongo en tus manos a todos aquellos que en este momento tú te has revelado, Señor. Padre, ten misericordia. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de los que se ha entregado el día de hoy a ti, Señor, y los que ya somos tus hijos, Señor. Glorifícate también, Padre, y que tu Espíritu Santo nos diga, nos revele cuál es el propósito que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, y glorificamos tu nombre. Nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, todos los que nos están escuchando, comprobemos cuál es la buena, la perfecta, agradable voluntad del Señor para nuestra vida. Él tiene un propósito y pídele al Señor que te revele ese propósito. Así es que muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en vivo. Compartan este mensaje a aquel que lo necesita. No sé cómo, hay tantas maneras, y como les decía al principio, es hermoso cómo tenemos toda esta tecnología y podemos compartir este pan de vida para aquel que está necesitado, para aquel que está débil, que necesita esa palabra que refresque su espíritu. Compartan el mensaje. Hay tantas maneras, pueden hacerlo a través de Facebook. Ya tenemos nuestro canal en YouTube, nos pueden encontrar ahí como Iglesia Verso a Verso con Jesús. Y si quieren un formato en audio que lo quieran tener en su teléfono, estén corriendo, haciendo ejercicio, cualquier cosa en su oficina, pueden hacerlo a través de SoundCloud. Igual nos pueden encontrar como Verso a Verso con Jesús. Así es que tantas maneras de poder compartir este pan de vida. Háganlo. Muchas gracias. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Esta es su iglesia, Verso a Verso con Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.